No seas modesto, lanza las cifras, porque eso es interesante hablar Claro, en términos no se periodísticos. conocen cifras de ¿Cuántas esto, operaciones qué está entre pasando. ventas y alquileres se han hecho hasta ahorita, 2024? Bueno, O sea, fíjate, porque, te voy a poner ahorita, al día de hoy, 3.498 operaciones Ok. realizadas, de las cuales 1.030 son alquileres, eso representa el 29.4%. Muy bien. Y 2.465 operaciones, o sea, el 70.5% son ventas. ¿Entiendes? Entonces de ahí se rebanan muchísimas cosas hacia donde ir. Pero Estamos hubo un hablando- momento donde la percepción del arrendamiento era otra. Claro, sí. ¿Eh? Por Entonces supuesto, ha había una cambiado. serie de temores que existían en torno Exactamente. al tema. Es decir, pero estamos hablando que solamente en Caracas se venden 2.000 inmuebles. Sí. Y esto es una ¿Y es muestra... poquito? Y para satisfacer el mercado todavía no se está cubriendo todo lo que hay que cubrirse. O sea, lo que sí es que puede de repente lucir como que, bueno, si hay pocos metros cuadrados, pocas torres de construcción, pocos metros cuadrados de proyecto primario, entonces se vende. Sí, se vende. Hoy en Debate Polianalítica vamos a abordar un tema que es de interés para la sociedad, el acceso a la vivienda, parte de la vida, del desarrollo, por supuesto, de nuestros procesos naturales es, bueno, estudiar, trabajar, conseguir una vivienda y luego, por supuesto, hacer familia. En Venezuela se ha venido dando un fenómeno bien distinto donde estos patrones culturales han venido cambiando un poco y tiene mucho que ver, por supuesto, con los temas económicos. Sin embargo, sigue existiendo un mercado importante que lo podemos ver en las redes sociales. Hemos visto quienes, por supuesto, hacen allí zapping en cualquiera de esas plataformas, propiedades que van desde los $20.000 hasta $1.500.000, $3 millones, una variedad de ofertas en el mercado inmobiliario que hoy existe en nuestro país y nos lleva a la gran pregunta, porque puede haber mucha oferta de inmuebles, la cosa es si hay demanda para lo que estamos viendo hoy en redes sociales y cómo se está comportando ese mercado, es el tema que vamos a hablar hoy con Luis Rey, que nos acompaña acá, de Encantado. Rex, y también Ángel, Hermano. de Un Inmuebles, que siempre estamos viendo sus videos ahí en redes sociales, y es de eso, precisamente de esas cuentas que nos llevaron a hacer este tema, que vemos en las redes sociales una serie de operadores inmobiliarios publicando viviendas con este tipo de variaciones en precios, y lo interesante es que estamos en un país, como mencionamos en la introducción, con una situación económica compleja, que tiene que ver con la capacidad de ingreso del venezolano, con la falta de financiamiento y con una industria inmobiliaria que está en el tema del desarrollo paralizada, así lo dice la Cámara Venezolana de la Construcción. La construcción en Venezuela está paralizada casi al 100%, pero hay oferta. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Bueno, gracias por la invitación, además colega y amigo, que la Venezuela reciente ya ve como habitual y todavía no deja de sorprenderse sobre los precios o el marcaje de precios, lo que ves publicado en redes sociales, que es el gran fuerte o el gran medio ahorita para impulsar alguna venta inmobiliaria, en dólares. Son precios referenciales, porque Claro. obviamente esas transacciones al momento de registro obviamente se reflejan en bolívares, lógicamente, por ley. Pero se le perdió, digamos, el pudor a publicarle el precio a la casa, al apartamento, al local comercial. Entonces, parte de nuestro trabajo de, digamos, de divulgar, por eso converge el mundo periodístico en mi caso con el mundo inmobiliario, apasionado del mundo vivienda, de poder publicar toda esa cantidad de precios. Entonces, hay una sobreoferta de inmuebles en el momento, es un mercado de compradores que lo dicta el que está dispuesto a pagar un precio por una vivienda. Entonces, por eso es que se genera todo este tema de debate que la gente no deja de impresionar, wow, eso es lo que cuesta una casa en Venezuela, y sin embargo, los precios que tenemos en Venezuela, de lo que está publicado, sigue siendo muy atractivo en comparación con Latinoamérica. Claro. El metro cuadrado en Venezuela, y si te vas al interior del país, es mucho más económico todavía que el resto bueno, lo que hablamos de Caracas, es bastante atractivo, pero no deja de sorprender, porque lo ves en dólares. Claro. Y el poder adquisitivo pues no te permite no tener crédito. Claro, porque lo puedes contratar con cualquier país, pero en un país normal hay financiamiento. Exactamente, aquí no hay financiamiento, no existe el crédito para la compra de la vivienda, a menos que sea privado, entre el propietario y el comprador. Que es un fenómeno que también está ocurriendo. Sí, pero fíjate, también vamos a hablar un poquito desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo practico mucho la psicología positiva y está. Dime una cosa, ¿tú no quieres casarte?
Tú Claro, no quieres tener hijos. O sea, cuando uno ve eso, también hay una dinámica, aunque tú puedas tener el conflicto mayor y tengas una gran cantidad de impedimentos, también hay mucha gente que está trabajando por tener algo. Tener techo es una de las necesidades claro, más básicas, importantes elementales. que tiene el ser humano. Entonces ahí es donde vamos. Si por ejemplo tú vas a la iglesia de la Bollera y dices, quiero ir a casarme, y eso pregunta cuándo te dan una cita para casarte, es en mayo del año 2025, ¿no? Entonces, un poquito también, aún cuando tenemos tantos impedimentos, entonces tenemos que trabajar. En el caso de los inmobiliarios han trabajado de una manera muy especial, no solamente en la parte de la valoración del inmueble, que es fundamental en esa oferta y demanda, que vas a encontrar ahorita, te acuerdas que estábamos conversando previamente de que cuánto me cuesta construir un metro cuadrado al Claro. día de hoy versus cuánto me cuesta un metro cuadrado de mercado secundario, que es donde entramos en eso. Caracas siempre fue una de las 5 ciudades que tenía el valor de metro cuadrado más alto de América Latina. Hoy en día está por debajo de ciudades como la Asunción o La Paz, pero eso también te da cierta oportunidad que en otros momentos no tenía. Entonces, ¿de qué manera vamos a ver eso? Si, no, por ejemplo, tú ves el trabajo que están haciendo los inmobiliarios, que es un poco a quien yo represento, pues sencillamente están haciendo lo mejor posible para que aún en medio de esta situación puedas tener la mejor opción al mejor precio en esa posibilidad. Y estamos hablando de que existe una sobreoferta, como dice Ángel. Hay hoy una sobreoferta de mercado. Sí, señor. ¿Qué sucede? Que propiedades que en un momento, dada la situación país, llámate 2014, 15, 16, migraron muchas personas, se quedaron muchos apartamentos encerrados. Claro. Y esas personas decidieron, ya después de un año afuera de echar Claro, raíces, ya me estables quedé. en otro país. Sí, ya me quedé, vamos a sacarlo a la venta. Pero ¿en cuánto lo saco a la venta? Si te recuerdas, en 2016 había un remate de apartamentos. O sea, una cosa que para el comprador era Disneylandia. O sea, que conseguías apartamentos muy económicos. Hoy por hoy no se vive así tal cual. No te voy a decir que hay un repunte, pero sí todavía existe esa sobreoferta de inmuebles. ¿Por qué? Porque es que no hay una fila de compradores. Y sin embargo, los compradores que están definen un precio. De un apartamento publicado, por darte un ejemplo, $90,000, dependiendo de la zona, bueno, si lo voy a comprar hacia el Latillo, yo puedo ofertar 70, 75,000 y por ahí lo puedo cerrar. Claro, es decir, hoy el vendedor está dispuesto a escuchar ofertas. No hay un precio. Es que no le queda de otra. Hoy en día hay Claro, lo que... porque el mercado está contraído. Y cuando no decimos, hay sí. un mercado de compradores, ¿quién tiene el poder? El comprador. Claro. Y ese comprador entonces puede hasta subastar. No es llegar y porque hay ese excedente de oferta que entonces llega y dice por este, y entonces yo digo esto es el precio, ciertamente, y ojalá mejoraran las condiciones, por ejemplo, la parte de financiamiento. Estábamos conversando un poquito que hoy en día hay propietarios que están dando financiamiento. Hay empresas que están consiguiendo pequeños plazos, no es el famoso plazo a 20 años ni nada por el estilo, pero tiene que ver eso. Igual también está la parte de que hubo un momento que no se quería alquilar. El propietario decía, no alquilo. Hay un desbarajuste entre lo que significa el poder que tiene el arrendador versus el arrendatario de la última ley de arrendamiento inmobiliario. Ahí el fenómeno se invertía, había mucha demanda y poca oferta de... Absolutamente. Y eso, sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo y especialmente por los costos de mantenimiento de tener un inmueble vacío, entonces hay una flexibilización y encontrar una fórmula un poquito más adecuada para poder arrendar. Entonces ahí también ha habido algo que ha mejorado un poquito esa dinámica. A ese tema de los arrendamientos que es muy interesante porque en Venezuela, bueno, hay un tema cultural de tener una vivienda, de comprar una casa. No funciona así en todo el mundo. Hay gente que en otros países vive arrendado toda su vida. Toda su vida arrendado, Sí. pero en Venezuela no tenemos esa cultura. Sin embargo, eso hoy se ha vuelto una opción frente a esta misma realidad, ¿no? ¿Cómo se viene comportando ese mercado? ¿Ha tenido crecimiento? Sí. Las operaciones Ahorita, por ejemplo, yo tengo acá unas cifras y de esas cifras casi el 30% son arrendamientos, ¿no? Entonces, de las operaciones que se registran hoy en materia inmobiliaria, exactamente. Estas son cifras de Caracas. La mayoría son de Caracas, tengo algo de Aragua, algo de Anzoátegui, y eso, y algo de La Guaira también, pero Caracas se concentra la mayor Pero cantidad. no seas modesto, lanza las cifras, porque eso es interesante hablar. Claro, no se conocen cifras. ¿Cuántas operaciones entre ventas y alquileres se han hecho hasta ahorita, 2024? Bueno, o sea, fíjate, te voy a poner ahorita, al día de hoy, 3.498 operaciones realizadas, de las cuales 1.030 son alquileres, eso representa el 29.4%. Y 2.465 operaciones, o sea, el 70.5% son ventas. ¿Entiendes? Entonces de ahí se rebanan muchísimas cosas hacia donde ir. Pero hubo un momento donde la percepción del arrendamiento era otra. Claro.
Sí, por Entonces supuesto, ha había una cambiado. serie de temores que existían en torno al Exactamente. tema. Es decir, pero estamos hablando que solamente en Caracas se venden 2.000 inmuebles. Sí. Y esto es una ¿Y es poquito? muestra. Y para satisfacer el mercado todavía no se está cubriendo todo lo que hay que Ajá. cubrirse. O sea, lo que sí es que puede de repente lucir como que, bueno, si hay pocos metros cuadrados, pocas torres de construcción, Ujú. pocos metros cuadrados de proyecto primario, entonces se vende. Sí se vende, porque precisamente esa sobreoferta del mercado secundario te ha hecho que bajen los precios y que, insisto nuevamente, yo necesito, por ejemplo, quiero montar un negocio, necesito metros cuadrados. Quiero tener un muchacho, necesito más metros cuadrados. Quiero casarme, necesito metros cuadrados. Quiero tener calidad de vida. Por ejemplo, vivo en tal zona y me quiero mudar a tal Claro. zona. Entonces, es algo natural del ser humano. Entonces, ¿para qué trabajo? Trabajo en otras cosas, no solamente para sobrevivir, sino para también disfrutar de ciertas cosas de la vida y el tener techo es fundamental. Ángel me hablaba de un tema que tenía que ver cómo el fenómeno migratorio impactó en la oferta. Los temas políticos siempre marcan, por supuesto, Sí, tendencias en los mercados claro. y sobre todo en estos mercados de mucha expectativa. Este año 2024, ¿cómo ha sido? Estamos viendo una cifra bien interesante. Bueno, Ángel le dice que no sea modesto. Vamos a ver si tiene las cifras ahí, nos las quiere mostrar. De lo que ha sido este año, porque había mucha expectativa en torno al fenómeno electoral y por supuesto que esto pudiera significar o un repunte del tema migratorio o, por el contrario, no pasar absolutamente nada. Fue un hito que marcó el mercado. ¿Cómo lo Fíjate, registraron si ustedes? nosotros vemos los 5 primeros meses de este año, yo tengo una media de aproximadamente 385 operaciones por mes, ¿no? Inclusive 2 meses con 400 operaciones. ¿No? Eso para mí es bien importante y fundamental porque también esto es un proceso de cultura donde los mismos inmobiliarios utilizan un sistema que antes lo utilizabas única y exclusivamente para ofertar tus inmuebles, ahora lo utilizas para dar data que te van a permitir una de las máximas inmobiliarias más importantes. O sea, se dice que para que un inmueble sea vendible debe tener 3 condiciones. No tener impedimentos legales, tener el precio que indica el mercado y tener una buena promoción. Ahora, para poder tener ese precio, la mayoría de los inmobiliarios antes trabajaban sobre la base del inmueble ofertado. Y ofertado es lo que los propietarios desean por sus inmuebles. Ahora, nosotros trabajamos con vendido, que es lo que los compradores están dispuestos a pagar por el inmueble. Claro, Entonces, antes era un mercado a ciegas, es decir, muy cada a quien ponía el ciegas. precio que le daba la gana y Claro. el que Que quería. esté dispuesto a pagar. Y la desviación que Hoy había entre pudiéramos el decir que precio existe una ofertado. forma de promediarlo. Total, total. Antes había una desviación entre el precio ofertado y el precio vendido que podía llegar al 30-40%. Entonces, una cosa es lo que yo deseo por mi inmueble y otra cosa es lo que los compradores están dispuestos a pagar. Entonces tuvimos 5 meses. Con sobre 385 operaciones por mes y eso. Y después del mes de junio, eso sí ha bajado de 385 a 300 operaciones por mes. ¿Entiendes? O sea, sí ha habido un ajuste respecto a la cantidad de operaciones que se hacen desde el mes de junio, ¿no? Parecería estar empezando a recuperar. Siempre se ha dicho que el último trimestre del año es el trimestre más productivo y eso. Ahora, eso es lo que llamaríamos lo cerrado, pero si vemos entonces un poquito lo ofertado, sí creció un poquito, pero no tanto. Sí creció, por ejemplo, el mes pasado tuvimos 1.710 operaciones. En el mundo inmobiliario, captación se le llama a las, ¿cómo se llaman? Nuevas clientes que tenemos que está ofertando su inmueble. ¿Ok? Entonces, se han incrementado, pero no es una cosa tan radical que tú digas, wow, el pico es una montaña rusa. O sea, que no quiere decir que después de las elecciones salieron más propiedades. Claro, no fue una variable no fue una significativa. oleada. Mi promedio de operaciones captadas, que es esta que se ponen a la oferta pública del año pasado, eran 1.155 captaciones al mes. Hoy en día, eran 1.155 captaciones al mes y ahorita están 1.300. No es tan considerable entre uno y otro. Claro, estamos hablando de algo cercano a los 20%, no estamos. Exactamente. 15, Entonces, 20%. no es tan el que tú digas, bueno, pero es que el Claro. factor político incidió de una manera tan Sí, radical significativo. que te dice, bueno, todo el mundo se quiere volver a ir. Ujú. Yo creo que el efecto del año 2017-18 no está haciendo eso. O mejor dicho, hay algunos que se quieren ir, pero ya la mayoría de los que se querían ir ya sí tomaron esa decisión y se fueron. Estábamos hablando de que la vivienda es un valor fundamental en la vida de cada uno. Ustedes que están allí, ¿han visto algún cambio demográfico en este sentido? Es decir, ¿quiénes están comprando inmuebles? ¿Jóvenes? Ya estamos hablando de un rango de edad más avanzado. ¿Quién está hoy siendo dentro de esa demanda el mayor activo? Bueno, fíjate, según la métrica de lo que manejamos nosotros en cuanto a redes sociales, quienes contactan para concretar una visita a un inmueble más allá del Más allá de siguiente preguntar, paso. porque imagino que Sí. debes tener 500 comentarios preguntando Sí, precios, sí, pero no se exactamente. concreta. No, el porcentaje del que escribe es muy mínimo directamente al WhatsApp para concretar una visita. A eso me refiero. Estamos hablando
desde los 30 hasta los 55 años de edad. O sea, y es típico, pero ¿qué sucede? Que el que está comprando ahorita, tú haces una comparación, un comentario con el tema de los carros, yo lo pongo así, fíjate, hay apartamentos desde los $20,000, por decirte, en Mirávila, una urbanización del municipio Sucre, que está ahí arriba Parque Caiza, está El Encantado también, que está en 35, 40, consigues palacios o apartamentos bellos de menos de 10 años o 10 años de data de construido, ya sector secundario, pero tienen ciertas remodelaciones, se consiguen más o menos en esos precios. Una media entre 30 y $35,000 lo puedes conseguir. ¿Quiénes están comprando? Bueno, personas que han tenido ahorros, que luego incluso el tema pandemia fueron las superestrellas que lograron monetizar con un emprendimiento y lograron ahorrar. Así como tú ahorras en Venezuela y prefieres comprarte un carro usado y hasta chocado de hace 15 años por $25,000, porque es de una marca de la camioneta que a todo el mundo le encanta, tú dices, ok, salgo de este carro y me compro un apartamento. ¿Me entiendes? Claro. Dale prioridad a lo que tienes que darle prioridad. Lo que pasa es un caso de Venezuela muy particular. Entonces, gente que tiene ahorro o vende un carrito y termina comprando. Claro, y es tan particular porque en Venezuela es uno de los pocos países donde los carros se revalorizan, además. Y eso también te ayuda, te tienta, ¿no? A que al final inviertas en un vehículo. Entonces yo hago esa comparativa, bueno, pero si tú ahorras para comprarte un carro de $30,000, ¿por qué no ahorrar para comprarte una vivienda? Entonces, la misma dolarización y la cantidad de pagos que tú percibes por honorarios profesionales, por hacer un trabajo que sea relativo a tu profesión, nosotros que trabajamos con redes sociales, hacer publicidad, que no nos hacemos millonarios, ojalá fuera así como en otros países, claro, pero sí te permite percibir y decir, ok, yo puedo alquilar. Ok, yo ya ahorré, ya compré el carrito, salgo de uno y compro el apartamento. Es eso, pero no, digamos que no es masivo. O sea, a nosotros nos preguntan todos los días por apartamento de $20,000, pero ¿qué tienes enchacado de 20,000? No, enchacado no tenemos de 20,000. Tenemos de 50,000, tenemos de 45,000, claro, mucho hasta sin impuestos de estacionamiento. Porque además ahí entra el juego también, por supuesto, en ese tema del valor del metro cuadrado, las zonas, ¿no? Correcto. Y los beneficios que... Y si me permites un poquito para acompañar al comentario de Ángel, también hay una migración del interior del país hacia Caracas bien notoria. ¿Ok? O sea, cuando tú me dices hoy en día las edades o la demografía y todo, es impresionante la cantidad que por falta de servicios en el interior de personas que están migrando a Caracas. Y tienes inclusive, por ejemplo, la colonia zuliana es impresionante ver eso. Ya nosotros inclusive los tenemos clasificados. Ahí están los cochitos, ahí están los zulianos, ahí están los llaneros, los orientales. O sea, es una cosa que llama poderosamente la atención lo que se ha convertido Caracas para el interior del país. Y llegan, por supuesto, buscando zonas en particular o abiertos a cualquier... Sí. Y ahí es donde eso que comentaste ahorita, el valor del metro cuadrado. Claro. El valor del metro cuadrado porque tiene mucho que ver. Y para continuar esa idea, porque si llegan a Caracas buscando huir del tema de los servicios públicos, hay zonas de Caracas, por ejemplo el caso del Encantado, el tema del agua potable allá, tiene su asunto, o sea, de salir de allá para venir a sortear el mismo problema acá, no. Lo que pasa es que cuando te pones a ver, yo por ejemplo, hace poco fui a dar una conferencia en Maracay y lo primero que te están buscando que sea una sala que tenga planta eléctrica, porque tú no sabes a qué hora te van a quitar la luz. Entonces tienes una serie de factores que realmente todavía Caracas se ven muy superiores. Pero también ahorita contestándote un poquito lo del metro cuadrado, tú puedes encontrar una variabilidad muy grande dentro de la ciudad y eso tiene que ver mucho con la deseabilidad, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Por ejemplo, la urbanización El Rosal, que estamos aquí prácticamente en ella, es una urbanización que residencialmente tiene una serie de cosas como ubicación, edificios, el urbanismo, la seguridad de Chacao y todo, que te hace que sea muy atractivo porque también está muy cerca de centros financieros como las Mercedes y la Milla de Oro. Entonces eso te da un factor de deseabilidad, también urbanización como Campo Alegre. A medida que vas alejándote un poquito, entonces vienen esas periferias que te hacen tener un metro cuadrado mucho más económico. Yo tengo el caso de varias empresas de Charallave, en donde tú puedes encontrar un inmueble que te cuesta $7,000. Un inmueble. No te estoy hablando del metro cuadrado, sino te estoy hablando de un inmueble de 80 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados. Todas las semanas. No. Yo tengo, por ejemplo, una empresa que tiene 551 operaciones en Charallave hechas en lo que va de años, 50 operaciones mensuales. Estos mercados, y ojo, son mercados que son ciudades dormitorios, es decir, la gente está abierta simplemente por un tema de la mejor oferta. Es que, bueno, quiero tener techo. Me tengo que montar en el tren, en el metro, ahí vienen todas las consecuencias de la decisión, ¿no? Exactamente. Y por eso una hora de Caracas. Absolutamente. Y por eso la deseabilidad se te va, bueno, entonces, ¿cuáles son esos centros de todo? Y la gente está dispuesta a pagar en esos sitios esa cuestión. Pero si no, tienes que irte hacia donde puedo pagar. Fíjate, un comprador ahorita, cuando va a comprar y va a disponer de
$50,000 de su bolsillo, que entendemos que tú dices, wow, pero ¿quién puede ahorrar $50,000 con un salario como lo Claro. tenemos en Venezuela? O quién los tiene a disposición, porque tú Claro, ponías el ejemplo de quienes venden un carro y así ciertamente es se para pudiera comprar llegar. un de contado, porque un carro usado lo tienes que pagar de contado. O sea, Ujú. veo poco financiamiento de carro usado, no existe, Claro. es nulo. Pero, por ejemplo, ese comprador que va a disponer de 50,000, que los ahorró porque vendió algo, porque tuvo una herencia, qué sé yo, hace un estudio y se tarda unos 2 o 3 meses en ver todos los metros cuadrados y se va educando poco a poco. ¿Qué hacemos nosotros? Con plataformas en las que yo tengo acceso, como agente inmobiliario, puedo determinar o ver cuánto está el metro cuadrado publicado en zona. Por ejemplo, aquí en el Rosal está en $1,500 en promedio el metro La cuadrado oferta. de lo publicado, la oferta. No Ujú. significa que se vendan eso. Claro, Quítale un ya de allí 15%. viene el tema de la Ve el vendido porque pues, Vamos, te vas a ver vamos a ver vendido. los reportes del vendido. Yo lo sé, pero te lo Ok. puedo decir. En propiedades vendidas, el Distrito Capital, Viste cómo él en su teléfono tiene esa información. Es Claro. parte de nuestro sistema. Eso es, De que el es un asesor, sistema en el que tiene el asesor, todos los involucrados en la totalmente. operación. Y el dueño de oficina tiene acceso a toda esta información que yo estoy dando. todos los que estamos afiliados a esta plataforma. En el Rosal, por ejemplo, te dije que están $1,500 el Ofertado. metro cuadrado promedio Ofertado. publicado. Pero ¿cuánto se vende? Bueno, aquí lo 1,200. tenemos $1,200 el metro cuadrado. Quítale un 10, un 15%. En Caracas hablamos hasta un 25%, dependiendo de la zona, 25% menos, que es lo que está dispuesta la gente a pagar. Entonces, cuando tú ves ese metro cuadrado, dices, wow, pero entonces yo tengo que hacer un análisis para ver cuánto puedo ofertar y cuánto me reciben, porque aparte tienes que tomar en cuenta lo que es el siguiente paso, que es el pago de registro, Claro, que no debería la ser parte superior legal. al 2%, pero bueno, ahí es otro tema debatible que ya tú con otros invitados lo harás. Tranquilo que no te vamos a pedir hacer, esto es libre, hermano, esto No aquí se- nosotros en No se Rex, va a volver, no se va a volver no, viral tranquilo nada. que eso no lo vamos a viralizar, que eso no es por cédula. ¿Qué sucede? Que cuando tú reportas, que es una ventaja que tenemos inmobiliarias independientes como nosotros, Bono Inmueble, Ah, aquí están afiliados Corredores también el independientes. equipo, parte de las oficinas de RIMAX, de Centro, y Franquicia. oficinas de aquí, de Caracas, de La Guaira, que tú puedes ver casi que en vivo en cuánto está el metro cuadrado. Entonces tú le puedes decir al propietario que quiere vender claro, un al inmueble, momento de la captación ya le Claro. tienes una idea de cuál es la opción real, ¿no? Total. Carlos, Me tú, imagino la gente va con unas expectativas de que va a vender a... Y te por muestro una, por ejemplo, si tú ves en el Rosal los inmuebles vendidos, Ajá. y eso vas a encontrar 28 inmuebles vendidos desde el 1 de enero hasta ahorita. Entonces tú dices, Y ofertados, oye, y ofertados. en ofertados hay creo que 27. Pero, o sea, lo que quiere decir es, tengo cómo 28. demostrarte eso, pero no te estoy dando el nombre del propietario, no te estoy Claro. dando nada, solamente te estoy diciendo metros cuadrados, área y ese tipo de cosas. Pero también, tú sabes que es interesante ver un poco lo que está ocurriendo entre las oficinas ofertadas y los locales comerciales. Ujú. O sea, pues fíjate que hay algo que en este año, en mi sistema particularmente, se han hecho más negociaciones de locales comerciales que oficinas, aun cuando en oficina tienes un excedente de oferta mucho más grande. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué quiere decir? Que también hay mucha gente que está involucrado con el comercio. Y pregúntame, por ejemplo, si consigues un local en el Boulevard, en la Avenida Francisco de Miranda, toda esta parte de Chacao, ¿no? Entonces, vas a ver nuevos emprendimientos, vas a ver nuevos modelos de negocio. Allí sí hay una mayor demanda Definitivamente. Y que van pueda a ver- compensar la oferta, es decir, allí sí está un poco más cercana a la brecha. Pero allí en el tema de los alquileres, que no lo hemos dejado de lado, y es un tema Ajá. importante, que representa el 30%, es un tema también importante. Hay un fenómeno muy curioso, y es el tema de, bueno, la cantidad de meses que se piden por adelantado, más el mes de depósito, más toda esta serie de factores que cuando, en el caso de quienes deseen emprender, si hablamos de los locales, o en el caso de los que deseen el tema de la vivienda, si tú vas a meterte en un alquiler y tienes que tener $5,000, bueno, yo me volteo a ese mercado periférico, me voy a los Valles del Tuy y con 5,000 a lo mejor consigo algo. ¿Qué pasa también con los locales? ¿Ese fenómeno ha venido mejorando o allí no se Sí, ha podido? fíjate, te voy a poner el ejemplo. Antes, ¿quién alquilaba? El más valiente, Uh-huh. Sí, claro. el más arriesgado. Hoy en día, con esta sobreoferta y también entendiendo que el tener un apartamento, un inmueble vacío, te representa un costo muy importante, entonces empezó a flexibilizarse un poquito. En algún momento, bueno, 12 meses por adelantado, después de 12 meses bajó a 6. Hoy en día podemos encontrar en aquella, dame los meses de depósito, que siempre está, y dame 1 o 2 meses adelantado, la parte de la administración. Entonces, sigue siendo una cantidad importante, no voy a decir que no, pero ya no es eso de 18 meses que tenías que estar buscando para poder tener un gran capital que tenías que invertir.
Mira, Carlos, yo antes de ser agente inmobiliario, que me dedicaba al mundo del periodismo, Claro. de salir en Te veíamos noticias, por ahí. sí, en televisión, de todo el mundo de las fantasías que yo decía. Esto lo digo porque es un podcast en Venevisión y después en Globo. Yo fui inquilino, Que la gente se hace la idea que el que está que en no es televisión es millonario. millonario Sí, sí, sí. Carlos está y vendiendo un vive apartamento en bien. Rosalo, ¿viste? Que tiene que se Sí. lo va a vender. Mira, ¿qué pasa? Yo fui inquilino, yo quise alquilar y lo alquilé, lo logré gracias a mi actual socio en la agencia, en Bono Inmueble. ¿Qué pasa? Que yo hice la búsqueda, estamos hablando 2018-19, sí, 2018, y vi propiedades que sí, que te piden los 12 meses por adelantado, más 3 de depósito, más el mes de comisión. Ok, yo entiendo más o menos el negocio en ese momento. Y luego veo, ok, ya va, es que tú puedes negociar. Si te piden algo por adelantado y tú caes en gracia con el propietario del inmueble y ya ven que tienes una empresa constituida, si sea pequeñita, te conoces a la pareja con la que vas a estar habitando allí, tú puedes negociar y decir, mira, te puedo pagar nada más 4 meses por adelantado. En aquel momento, ahorita es que al propietario no le queda de otra que escuchar y ver casi que un casting de inquilinos y decir, ¿cuál me cae mejor? Porque si ya pidiendo 12 meses nadie me hace una oferta real por mi inmueble, tengo que bajarle el canon. No significa que hayan bajado drásticamente, porque parece mentira que cada vez está un poco más caro los alquileres, dependiendo de la zona. Claro, Es que definitivamente sí, eso sí ha Yo he visto tenido un también un incremento. crecimiento. Eso sí hay un incremento. Por ejemplo, tú consigues un apartamento de una habitación en los Palos Grandes en $800. Hay gente que te quiere pedir 6 meses por adelantado, pero si tú quieres percibir $800 mensuales, escucha el emprendedor que te está ofertando 2 meses por adelantado y hasta 1 por adelantado y los 2 meses de depósito que al final siguen siendo del inquilino hasta que se vaya, el momento que se retire después del año de arrendamiento. Entonces, hay gente que dice, sí, yo estoy dispuesto a pagar los 800, pero no me sacrifiques ni me crucifiques con un año adelantado en qué cabeza cabe, me explico. Entonces, yo he sido de esas personas pro alquiler, que yo sí estoy a favor del alquiler, porque hay muchas personas responsables en Venezuela que sí han forjado a través de su trabajo poder tener un ahorrito, dice, yo no quiero comprar ahorita porque yo quiero trabajar, yo soy nómada digital, que yo trabajo aquí en Caracas, yo trabajo por internet y necesito irnos para lo grande con fibra óptica. Claro. Y yo, mi trabajo me da, porque yo percibo $2.500 mensuales porque yo trabajo con una transnacional. ¿Quién te dice que no? Así te lo avala y todo eso. Hay gente que dice, no, yo lo alquilo solamente a embajadas, solamente a diplomáticos. Bueno, depende, porque yo he visto casos de países que no voy a nombrar que te dejan el apartamento vuelto un chiquero. Es un tema de seguridad, de que el propietario dice, yo no quiero que me quiten el apartamento, pues si usted se mete con un niñito y con un gato, te lo vas a agarrar para ti. Yo he notado en los 3 años que ya vengo ejerciendo como en el mundo inmobiliario formalmente, con mi agencia también, es que el porcentaje de desalojo ha sido mínimo. A mí me ha tocado el primero, gracias a Dios. Que te llame un dueño que mira que Carlos el inquilino se tiene que ir, que no me ha pagado. No existe. O sea, es muy Es decir, el mínimo. venezolano tiene conciencia de De un de tiempo pago, para acá, ¿no? porque los que tú ves, abogados especialistas, que tengo amigos del mundo del derecho, especialistas en desalojo, dicen, no, no alquiles, compra. Ajá, pero ¿quién tiene la capacidad para comprar ahorita? Prefieres alquilar. Entonces, ajá, pero es que yo desalojo toda la semana. Ajá, pero tú desalojas gente de hace cuánto. No, de hace 10 años que se quedaron, que dejaron de pagar, que el contrato lo dejaron congelado en $30. Ah, no, claro, ahí sí tienes que intervenir. O sea, ¿sabes? Son procesos legales que ya es otro. Y fíjate que si ahí le agregamos, yo creo que hay unos factores que a veces uno no toma en consideración. Ahorita mencionaste un alquiler en los Palos Grandes, ¿verdad? Hay hoy en día también una modalidad que se llama alquileres temporales, ¿verdad? Y hay una especie de turismo que uno a veces no sabe, por ejemplo, turismo de salud o turismo de negocios. Tú no sabes cuánta gente viene a Caracas que cuando entonces van a un hotel, te voy a poner un ejemplo, en la Candelaria, el Hotel Waldorf, te cuesta $130 en la noche, ¿verdad? Hay muchos alquileres temporales en la Candelaria de $40 la noche. ¿Entiendes? Plataformas como Airbnb. Y eso se ha vuelto un modelo de negocio. El Airbnb es el nombre, aquí le damos nosotros el nombre, de hecho hay una aplicación venezolana que se llama Stay, que es como la nacionalización del Airbnb. Pero el nombre correcto es alquiler temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo un apartamento en la Candelaria, la pregunta sería ¿cuál es el porcentaje de ocupación que me da esta situación? Claro. Esta gente de Stay ha tenido unas cifras muy interesantes, entonces, dependiendo de las urbanizaciones, pudieras tener, entonces, una ocupación. ¿Cuánto se alquila un apartamento en la Candelaria, Ángel? $500, $500, $400, una cosa así. Sí, compuesto, exacto. Pero $400 más o menos te va a dar unos impuestos. Y eso, ahora, si tú tienes una ocupación del 80% a $40 diarios, entonces eso te va a dar
una rentabilidad mucho mayor que la Claro. que te da con esto. Y Claro. el Y contrato mucha de mayor alquiler seguridad. temporal, ahí voy. El contrato de alquiler temporal es totalmente diferente a un contrato de arrendamiento basado en una ley de arrendamiento inmobiliario. Claro, hay gente que prefiere mirar a eso. Si tú alquilas ese apartamento en vez de los 30 días al mes, porque no te vas a alquilar los 30 días al No, mes, no, porque no. quizás no existan los clientes para ellos. Sí los hay porque son muchos que prefieren alquilar eso. En vez de pagar 130, te pago 40 por 3 días. ¿Correcto? Y me quedo 3 días y puedo meter 4 personas en el apartamento porque vengo a Claro, hacer y puedo hacer mi mucha mayor comidita y todo libertad, lo exacto. Entonces, si tú tienes un apartamentico en la Candelaria y lo alquilas 25 días, percibes $1,000 al mes, en vez de los 500 que estás percibiendo. Y no tienes que hacer un contrato, que tengo que esperar que el año que viene se vaya el inquilino, que tengo que inspeccionarlo. Simplemente de esos 1,000 tú vas a pagar el mantenimiento, Claro. un montón de cosas. Es interesante esa idea. Es el que, y no han podido en data levantar cuánto ese negocio ha surgido en los propietarios. Muchísimo. No hay, Muchísimo, te puedo decir. porque puede ser más Sí. atractivo que el hecho de alquilar. Es que Y es una alternativa a no vender, a mantener el valor Claro. es como un nuevo protagonista dentro de esto, que está haciendo que algunas personas migren. Entonces, tiene como que una nueva opción. Sí, existen las maneras y yo sí les digo, si usted tiene un apartamento cerrado de hace 5 años y usted está cansado de pagar condominio, porque es que la tubería se oxidó, porque es que esto, que lo otro, entonces véndalo. Véndalo. Ah, que yo no lo quiero vender porque en algún momento voy a regresar. Bueno, entonces, o ve cómo lo alquila, o váyase a las plataformas y búsquese un administrador acá que lo haga. Que lo Claro. lleve. Un alquiler temporal como este que estamos conversando. Exactamente. Nos toca, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente y nos quedaron muchos temas pendientes. ¿Cuál es ese empujón ustedes creen que le hace falta al mercado inmobiliario hoy? Y veámoslo desde los dos puntos de vista. Desde el que quiere comprar un inmueble, el que quiere alquilar un inmueble y el que lo tiene. Sea desde el punto de vista de o el desarrollador, que hoy también de alguna manera, bueno, no representa el grueso, ¿no? de la oferta que existe hoy en el mercado inmobiliario. Bueno, para mí la seguridad financiera, definitivamente, si nosotros tuviéramos créditos hipotecarios, definitivamente, primero subirían los precios, pero no solamente eso, la cantidad de unidades vendibles, que si te sorprendió esto, se multiplicaría por N, para que tengas una idea, porque hay muchísima gente con necesidades inmobiliarias que tiene que vivir en casa de la mamá, que tiene que vivir bajo ciertos patrones y eso, y definitivamente el financiamiento, los créditos hipotecarios son fundamentales. Te cuento algo, el año 2006 fue el año que se vendieron más inmuebles en toda Venezuela, y el 85% de los inmuebles que se vendieron en Venezuela ese año fueron por créditos hipotecarios. Imagínate esa figura, cómo puede ayudar a un joven que hoy en día tenga 30 años y que desea acceder a eso porque quiere casarse, desea acceder a una vivienda y no puede porque definitivamente tiene que pagar 40, 50 mil dólares de un solo trancazo. Claro. Y si existen cambios sociales en el país, sociopolíticos, socioeconómicos, como lo quieras llamar, mejoras económicas al país, mucha gente que piensa en regresar ya viene con una idea de cuánto ahorra afuera y cuánto gana afuera. El venezolano es cumplido, le gusta la línea de crédito. Bueno, ve el ejemplo de Cachea. Claro, ¿cuántas aplicaciones han ahora surgido de línea Una de de las crédito? palabras más comunes en nuestras redes sociales, las mías, son no aceptan Cachea. No vendemos inmuebles por Cachea. Pero bueno, imagínate si eso sucediera. Entonces esa gente viene con un tema que tiene una inicial y te puede comprar un apartamento y te lo preguntan todos los días. No lo vendes a crédito. No lo vendemos a crédito. Nosotros las inmobiliarias no damos crédito. Los propietarios pueden dar planes de pago. Entonces, ¿qué hace falta eso? Cambios. O sea, que se mueva la economía, que se dinamice la economía del país, porque muchos venezolanos incluso han regresado y alquila aquí, porque le gusta su patria, porque ama su país. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Seguir trabajando y que se dinamice la economía del país. Entonces, bueno, esperemos un 2025 Un poco alentador. más optimista en el panorama económico. Sí. Nos toca despedir, gracias a ambos. Por cierto, este tema de las redes, que ahora, antes, como también eso ha venido mutando, ¿no? Antes de buscar un inmueble, la gente se metía en el periódico, iba marcando el que... Hoy con las redes sociales vemos esa exposición, ¿no? Que ha logrado, esa herramienta, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ven ustedes que ha transformado precisamente la actividad inmobiliaria en el país? Total, te lo digo, hace 4 años, 5 años yo estaba buscando inmuebles y era eso. Pocos eran los tímidos de Instagram. Sí, y pocos eran los tímidos de Instagram que publicaban. Yo decía, pero ¿qué les cuesta hacer un video? Hoy hacemos un video que nos especializamos en ello, entonces es con drones, Ángel hace videos, sí, es una señor. producción. Es una visita previa. Súper. Es una visita previa porque te ahorra. Tú en la intimidad de tu casa con tu esposa, acostado en la cama, mira este apartamento, vamos a visitarlo mañana y ya, toma la decisión ahí en el momento. Incluso vendes a compradores de afuera, del exterior, por un video, porque hace una visita previa. Ya luego es constatar el momento, pero las redes han sido de verdad una super herramienta para esto.
Para mí, cuando yo comencé en la actividad inmobiliaria, había un diario llamado El Universal que tenía un eslogan que decía, si no está en el Universal, no existe. Hoy el día que no existe es el Universal y existen las redes sociales y existe una cosa llamada los algoritmos a nivel de una data en la ADS. O sea, hay una cantidad, ha cambiado totalmente la manera de hacer negocios y podemos llegar de una manera mucho más directa a ese público objetivo que queremos y precisamente ahí es donde tiene la tecnología una parte fundamental que creo que hay que aprovechar. Claro, y al final entonces los operadores se vuelven ese filtro entre esa cantidad de gente a la que hoy está expuesta esa información, pero que finalmente concreta realmente una operación. Exactamente. Es correcto. Ángel, Carlos, gracias. por acompañarnos. Gracias, Carlos, gracias encantado. por esta conversación tan importante, temas que además ocupan al venezolano, a la vivienda, un derecho fundamental y por supuesto que toca tanto lo político como también el tema económico. @Polianalítica, nuestras cuentas en las redes sociales. Recuerden que todo nuestro contenido está disponible en este canal de YouTube y por supuesto en todas las plataformas.